Con la bendición de la reina, y al estilo de los viejos tiempos, los supermarinos británicos son en realidad unos verdaderos piratas, denuncia Irán. No hay diferencia, los de ahora solo tienen armas más modernas, pero el ojo lo tienen tapado. Irán dice que el Reino Unido se robó un barco, y aquí viene lo delicado para los británicos. Irán no se quedará callado y contestará con todo su poder. Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón no son los piratas del Caribe, esta es la vida real y esto desde el ojo del huracán, desde Oriente Medio, Detrás de la Razón. El líder afirma que capturar el petróleo de Irán es un acto de piratería y que por lo tanto Irán responderá con todo su poder contra los británicos y todos los que estén detrás. معمولاً رفتارشون اینجوریست جنایت رو میکنن به جنایت خودشون میخوان یه قالب قانونی بدن یه چیزی هم درست میکنن که آره علتش این بوده اما واقع قضیه همینه دزدی دریایی است دزدی دریایی هم میکنه که خب البته انشاءالله جمهوری اسلامی و عناصر مؤمن در جمهوری این کارها رو این خباثت‌ها رو بی جواب نمیگذارن ما به اون تعهداتی که در برجام بود و به چیزی بالاتر از اون عمل کردیم حالا که شروع کردیم در مقابل اونها تعهداتمون رو کاهش بدیم اونها طلبگارانه میان جلوی آقا چرا شما تعهدتون رو کاهش میدید خب پر روها شما 11 تا تعهد داشتید هیچ عمل نکردید. This action arose from information giving the Gibraltar government reasonable grounds to believe that the vessel, the Grace 1, was acting in breach of European Union sanctions against Syria. Irán asegura que las sanciones no aplican porque Irán no es parte de la Unión Europea y que el petróleo ni siquiera iba a Siria y que además estaba en aguas internacionales. So there are EU sanctions against selling oil to Syria for EU European countries. From European countries. Iran is not a European country. But you were going near Gibraltar, which Iran is part not of the EU. No. That's part of international shipping lanes. We were going through that. But we announced from the very beginning that this ship was not destined to Syria. Where was it going And then? I told Jeremy, I'm not supposed to tell, not obliged to tell anybody. This is international freedom of navigation. So there was oil on the tanker, obviously. Iranian oil. Iranian oil. The tanker is you not won't Iranian. say where it's going. The tanker is not Iranian. It was carrying Iranian oil, which we had sold. And it was going to a place in Mediterranean other than Syria. U.S. troops headed to a location called the Prince Sultan Air Base. This is in the remote desert areas east of the capital of Riyadh. This is part of the ongoing U.S. military deterrence effort against Iranian aggression in the region. Engine run up, check. Data link, check. iPro, close. ACH. Our job will be destroy the enemy. Así están las cosas. Muchas gracias al equipo de Detrás de la Razón. Muchísimas gracias a todos los investigadores, al equipo gráfico que usted va a ver. El videowall que hicieron es un mural
muy alegórico, que ilustra mucho de lo que está pasando. Gracias a usted siempre por estar presente, gracias por todos los comentarios. Ayer que estuvo el maestro Jalife aquí, miles de comentarios, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Vamos directamente con nuestros invitados. Los tenemos ya. Francisco Javier Martínez López está ahí en el videogol, lo vemos ahí. Francisco, muchas gracias. Él está en Madrid y él es un analista que sabe mucho de esto, mucho de los números y de las finanzas. También está Pablo Jofré Leal, analista internacional en Santiago, el gran Pablo. Pablo, gracias. Francisco, a los dos, buenas noches, un gran abrazo. Pablo, comienzo contigo. Los vemos con armas muy modernas a los marines de la realeza británica, pero para Irán solo les falta el ojo tapado o quizá lo tengan, es decir, son piratas, como en los viejos tiempos. ¿Es así, Pablo? Yo creo que se grafica exactamente así. Cuando comenzó esta noticia con este ataque, con este sabotear el tráfico marítimo de un supertanque que transportaba una carga de hidrocarburos iraní, me vino a la memoria de inmediato Francis Drake, Christopher Newport, Henry Morgan, que eran estos corsarios que gozaban del permiso real para sabotear el tráfico marítimo, ¿no? Hundían las naves, saqueaban los puertos, bajo el permiso de ese imperio que les decía a estos corsarios, a estos piratas. La línea de diferencia es muy sutil, pero corsario y pirata en este caso da exactamente lo mismo, de violar la legislación internacional. Pero algo muy sintomático, Roberto, porque esta acción transcurre en el Peñón de Gibraltar o en las inmediaciones del Peñón de Gibraltar, que Francisco Javier podrá decir algo también respecto a eso en función de que es un enclave colonial, es un enclave ocupado desde fines del siglo XVIII por el Imperio Británico de la época, y que hasta el día de hoy, a pesar de ser España y esta Gran Bretaña, que no sabemos si se va definitivamente de la Unión Europea, pero siendo ambos europeos, siguen manteniendo una disputa territorial respecto al Peñón. Ahí en las inmediaciones se sabotea y se efectúa este acto de piratería internacional, violando toda la legislación internacional, y bien lo decía la nota, ¿no? Irán no es miembro de la Unión Europea. Es decir, aquí hay organismos internacionales que pueden establecer las sanciones, estipular el tipo de acción que hay que realizar cuando se trata de una acción punitiva. Pero aquí simplemente Gran Bretaña, en función de sus intereses, en función de su alianza con Estados Unidos y su incondicionalidad, ataca un barco petrolero iraní. Bien, Pablo. Francisco, a ver, ¿son auténticos piratas o no? ¿Cuál es la diferencia entre los Royal Navy y los piratas de antaño? ¿Cometieron acto de piratería? ¿Aplican las sanciones de la Unión Europea? Venga, Francisco. Pues como bien comentáis, son piratas y algo más, es decir, es una acción ilegal, es una violación de leyes internacionales, porque realmente tiene bemoles que la colonia británica de Gibraltar, ese cáncer que tiene España y el campo de Gibraltar, como bien decía una jueza de Algeciras, es una zona, el campo de Gibraltar teniendo esa colonia británica al lado, es ¿cómo decirlo? Es uno de los centros de las finanzas criminales y del blanqueo de capitales en el mundo, y por mucho Gafi, comité Gafi, y por muchas, por así decirlo, medidas que se digan, o tratados, el nuevo tratado que se ha hecho ahora hace unos meses con España para permitir las inspecciones financieras, bla bla bla, ni los Gafi ni los Basilea II, todas las ventas de cocaína, de heroína, de cannabis que se acercan a 122.000 millones de dólares al año para los Estados Unidos y la Unión Europea, eso luego se tiene que lavar, y uno de los sitios de lavar, aparte de pasar muchos patrimonios por bancos suizos y fundaciones de Liechtenstein, luego van a fondos de alto riesgo y muchas sociedades, es decir, una peña, un peñón, que como bien comentaba mi otro compañero del otro lado, decía bien claro Pablo, es algo desde el siglo XVIII, desde principios del 1700, tras la guerra de sucesión en España, el Tratado de Utrecht-Rastatt dio posibilidades durante un tiempo de que se estableciese la colonia británica de Gibraltar. Se dijo muy claro que solo tenían acceso
a el puerto, pero no a las aguas que rodeaban. Por lo tanto, tiene bemoles, digo, que una colonia británica, que es un cáncer para España y un cáncer para Europa, un grupo, un centro de finanzas criminales y de blanqueo de capitales, repito, por mucho Gafi y por muchos Basilea I, Basilea II, Basilea III y muchos tratados que se quieren hacer y se quiera blanquear al propio Gibraltar, se ha violado las leyes internacionales. Y se han violado las leyes internacionales porque se hace incautación de un buque de bandera panameña, curiosamente otro paraíso fiscal, Panamá, y ese buque de bandera panameña, porque en derecho del mar prima la bandera, no la propiedad del buque, y se incauta el buque y se incauta la carga, es decir, la carga presuponiendo que iba a un sitio que no se ha podido. Quien acusa debe probar la acusación, se dice que iba a Siria, pero es que además tiene bemoles que se hable tanto del tema de esta reglamento europeo, que es farragoso, bizantino, como todo lo que sale de la Comisión de Bruselas. Bien. Porque en los puntos de ese reglamento 26 del 2012 de la Unión Europea sobre sanciones a Siria hay contradicciones en el propio reglamento. Si lees la cláusula 6b, C y E, se habla de restricciones a la exportación e importación de tecnología, de asistencia técnica, de financiación que se utilice para la represión interna, pero en cambio se exonera en el 6 bis y en el 6 ter lo que es la venta de crudo, no de carburreactores, sí de crudo. Es decir, hay contradicciones en el propio reglamento. Estamos hablando de un petróleo que el buque estaba monitorizado desde su salida por satélite, y justamente cuando llega a Gibraltar es cuando se monta todo este ajedrez, digámoslo así. Pero es que este ajedrez está teniendo muchas consecuencias, y va a ser consecuencias negativas para Reino Unido y van a ser consecuencias negativas para los Estados Unidos, porque se acaba, y muy breve, se acaba de publicar hace poco tiempo, pocos días, por un diario libanés, Al Akhbar, que curiosamente se prohíbe la venta de petróleo a Siria, que se le ha congelado, que se le ha hecho un bloqueo energético de su propio petróleo, del que era autosuficiente antes de la agresión occidental. Y en cambio hay un acuerdo, y tengo aquí el fax, un acuerdo entre USA e Israel, los Estados Unidos e Israel, para el pillaje del petróleo del Siria. Es decir, esto sí que sería una violación de la ley internacional, de la Convención de Ginebra, por parte del Pentágono, si eso es tal como viene en ese fax, porque allí hay un intermediario judío, un empresario judío americano llamado Mordecai Kahana, con una empresa llamada Global Development Corporation, y ahí se dice que los portavoces del gobierno fantoche de Rojava, gobierno fantoche porque no es ningún gobierno, el único gobierno es el de Siria, permite el gobierno fantoche de Rojava, de los pozos de petróleo que están en Rojava, que se saque el petróleo de Siria y se entregue y se venda a través de este intermediario israelo-estadounidense a Israel y a los que digan los Estados Unidos, a quienes diga. Es decir, es violación de la Convención de Ginebra, porque la Convención de Ginebra prohíbe expresamente a toda potencia ocupante de un territorio el pillaje o el robo de los recursos naturales del país que ocupa, y por lo tanto eso es otro pillaje más de esta caterva anglosajona. Bien, pues ya el adjetivo de pirata pues se quedó corto, ¿no?, con la explicación de Pablo y de Francisco. A ver, Pablo, el líder de Irán asegura que hacen sus crímenes y luego le dan un marco legal. ¿Cómo es esto? Y me gustaría también que me dijeras, pues, quién está detrás de todo esto, porque parece ser que ahí mismo los británicos y las autoridades de Gibraltar se echaron la bolita, pero en realidad parece ser que vino una orden de mucho más alto. Por favor, Pablo. Comienzo por el final de tu pregunta, Roberto, porque efectivamente viene de Washington. Lo dijo Josep Borrell, el ministro de Relaciones Exteriores español. Dijo que la orden fue dada por Washington a Gran Bretaña para detener e imponer este bloqueo al supertanque que transporta crudo iraní. Ahí está el responsable principal. El Gran Bretaña es una herramienta, un punta de lanza, un títere más de toda esta política global norteamericana. Y ante tu pregunta respecto a ejercer este tipo de acciones, las excusas
más recientes para ejercer sanciones han sido la violación de los derechos humanos y el terrorismo, ¿no? Aquí no hay ninguno de los dos elementos. Incluso a países donde se ha comprobado por documentos desclasificados que el mismo gobierno de Estados Unidos ha alentado, financiado y protegido a regímenes dictatoriales. Es decir, las excusas para realizar esta violación al derecho internacional son amplias, pueden ser utilizadas en virtud de la manipulación y la desinformación que los Estados Unidos y sus aliados ejercen a través de la propiedad de los medios de información en el mundo. Las sanciones, además, son objeto indudablemente de controversia, porque en realidad al aplicar sanciones lo que se están haciendo es generar la política hegemónica del país poderoso, del que quiere que se ejecuten acciones en virtud de su política exterior. ¿Por qué se bloquea? ¿Por qué se apropian de bienes que no les corresponden? Porque aquí hay una disputa donde Estados Unidos quiere presentarse ante el mundo como un adalid de los derechos humanos, de la democracia, del respeto al comercio internacional, y sin embargo, cada decisión, cada conducta, cada acción que realiza, lo que muestra es lisa y llanamente un violador del derecho internacional, un abusador, un matón del barrio, un personaje, Donald Trump, en su gobierno, con una administración que lo que pretende es simplemente imponer su ley en el mundo, a través de esta acción, a través de las sanciones contra Siria, a través de las sanciones contra la Federación Rusa, a través de la protección además que realiza de los verdaderos violadores de los derechos humanos en el mundo y los violadores de la ley internacional. Ahí tenemos el ejemplo que nos daba Francisco Javier. Israel es el protegido de Estados Unidos en la zona y es el mayor violador de los derechos humanos y de las leyes internacionales. Arabia Saudí con Yemen, Arabia Saudí y toda la política de agresión contra todos aquellos que no se rigen por su ideología wahhabí. Es decir, responsable Estados Unidos y sus secuaces, sus títeres, sus instrumentos, que son Gran Bretaña en este caso, Israel y Arabia Saudí. Gracias, Pablo. Francisco, a ver, ¿por qué lo hacen? ¿A qué obedecen? En otros programas, en el anterior me explicabas que hay detrás un clan, algo macabro. Por favor, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Por qué? ¿Y qué ideología profesan? Esto es muy importante, por favor, Francisco. Detrás, aparte de los intereses económicos de grandes corporaciones, que son las que realmente controlan los hilos de las políticas y de las administraciones, en este caso británica, estadounidense, está una ideología supremacista, exterminadora de todo lo que no son ellos mismos. Es decir, estoy pensando, por ejemplo, en que la agresión occidental a Siria, los Estados Unidos, solamente los Estados Unidos, han ejecutado una limpieza étnica, expulsando a todas las poblaciones cristianas y árabes y promoviendo la inmigración kurda de Turquía y de Irak. Estos movimientos de población es algo muy propio ya históricamente en la época del Imperio Británico y ahora en el decadente Imperio de los Estados Unidos. Limpiezas étnicas, control de los recursos. Estoy pensando que cuando ahora están apoyando a este pseudo-Kurdistán que es Rojava, está situado en territorio sirio, pero está fuera del espacio atribuido por esa comisión también británica, llamada Comisión King Crane, del año 1919, en la que cuando se hablaba de un Estado kurdo que se aprobaba por el Tratado de Sèvres del año 1920. Pues bien, el territorio kurdo de Siria estaba fuera de ese supuesto Estado kurdo, pero es que además todas las reservas descubiertas de hidrocarburo que cubrirían las necesidades energéticas de Siria se ha puesto primero, estuvieron a disposición de los terroristas de Daesh y antes del 2015 estaban explotándose a través de la frontera turca los millones, entre 20.000 a 40.000 barriles por día, y ahí los Estados Unidos y su aliado Reino Unido estaban tan tranquilos, ahí no había ningún problema. Pero es que ahora cuando se habla de este acuerdo que has publicado el diario libanés Al-Akhbar y que me han enviado esta fotocopia de ese fax donde alguien de ese supuesto Conseil Démocratique Syrien, Consejo Democrático Sirio, la señora Ilan Ahmed, firma por ese consejo kurdo de hacer venta, expropiación de esos 400.000 barriles día
de capacidad que tienen en esa zona de explotación del petróleo sirio para ese intermediario israelí para quedarse y apropiarse. Es decir, es una falsa élite, porque no me atrevo a llamarlo élite. Élite es la que es ejemplar. Élite es la que permite que su comportamiento sea algo digno de seguir. Por eso yo llamo que esto es una falsa élite supremacista, racista, imperialista, y que crea y destroza territorios, como ya lo ha hecho en Libia, como lo pretende y lo sigue pretendiendo hacer en Siria, y como pretende cortocircuitar la soberanía y la independencia de Irán. A ver, Francisco, esta pregunta te la tengo que hacer a ti y ya, Pablo, tú rematas. Francisco, primero, por eso en el videogol está Donald Trump y no está nadie del Reino Unido, pero también empezamos el programa con la reina Isabel, y aquí quizás sea una de las claves para entender por qué contra Irán y sí a favor de Israel. A ver, aquí tengo una pregunta, y la reina es también la cabeza de la iglesia inglesa, es decir, la iglesia anglicana. A principios del siglo XIX, en el gobierno británico religioso, se promovió muy fuerte la creencia de que la segunda venida de Jesús no pasaría hasta que los judíos hubiesen retornado a la tierra de Israel. Hay documentos que muestran que fueron los evangelistas anglicanos que querían que hubiera un estado llamado Israel, y esta es una de las bases para que se firmara la declaración de Balfour. Esta misma está en la inteligencia de Israel, con la que el Reino Unido dio la luz verde para que se creara Israel. Pregunta: ¿los judíos sionistas se aprovecharon de la creencia de los evangelistas, ya que para los judíos Jesús no existe, no tiene la menor importancia, incluso si lo aceptan sería un loco? ¿O fueron los judíos sionistas los que impulsaron esa idea a los evangelistas para usarlos, ya que estaban y están en el poder de Inglaterra, como la señora reina? Francisco. Es que ya antes de la creación del Estado sionista de Israel, el propio pensamiento sionista, y ahí puedo traer párrafos de distintos escritores del sionismo, donde dicen expresamente lo que, y lo sé de memoria, es decir, dice, tenemos que incautar, quedarnos con las tierras de los palestinos por convencimiento o a la fuerza. Tienen ese deseo de ya antes de que existiese la declaración Balfour, y como en Inglaterra por eso además Londres es el centro financiero que es, sería para hacer todo un programa sobre por qué las finanzas y de qué manera, qué tipo de finanzas han prosperado en unos territorios y en unas idiosincrasias sociopolítico-culturales religiosas. Entonces, esa negación, por eso se persigue a los cristianos, por eso se ha asesinado a una mujer armenia tras las fuerzas supuestamente moderadas, rebeldes de Siria. No hace ni 24 horas que una profesora de 60 años, armenia, la han violado, la han torturado y la han asesinado, y lógicamente se prefiere exterminar cristianos, eliminar árabes en este sentido que no sean los yihadistas, porque el yihadismo y el sionismo luchan juntos por la destrucción de esto que conocemos de otro tipo de mundo que no sea el que quiere el sionismo internacional. Bien, Pablo, remata para que metas gol ahí, ya nos vamos, por favor. El tema que trae a colación Roberto es muy, muy interesante, porque efectivamente estos evangelistas británicos tenían una estrechísima relación con aquellos ingleses y aquellos franceses en general y europeos de creencia judía, y más que judía, sionista. Ahí hay que ser muy explícito, porque los que hacen el esfuerzo con Inglaterra son precisamente la Federación Sionista Mundial. Son ellos los que, junto a Balfour, establecen esta declaración donde el gobierno de Su Majestad ve favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y usará sus mejores esfuerzos para facilitarlo. Esas fueron las palabras iniciales de la declaración Balfour. Y, lógicamente, 3 años después de esta declaración, el mismo Balfour establece que todo lo que se puede hacer
es en función de las cercanías políticas, las cercanías de objetivos inmediatos y objetivos futuros, y sobre todo no se va a hacer nada por los pueblos nativos, pero sí por todo este grupo sionista que tiene el poder y que sin duda estrecha lazos con el Imperio Británico y se convierte en punta de lanza de ese imperio en territorio palestino. Pablo, un abrazo grande. Gracias, Francisco. Gracias a los dos. Buenas noches aquí en Teherán. Ya lo decíamos ayer, hay desde hace siglos una ola ideológica oscura en las sombras que ha extendido sus tentáculos sin piedad. No es solo la ambición de poder, es aún más. Es la creencia de que el ser humano debe purificarse, la obsesión de ver homogéneos con la idea que ellos creen de belleza, de piel y cabello hermoso y de altura atlética. Esa idea ha ensuciado al mundo, esa idea está debajo de grandes guerras, guerras por territorio, poder, riqueza y sobre todo por cercar un territorio exclusivo para cierta gente de cierto color. Mañana aquí Donald Trump sigue atacando con estas ideas a su propio Congreso, porque la pregunta es ¿por qué es importante esto? ¿Y qué consecuencias se ven venir? Lo esperamos aquí. Buenas noches.